de lo que es computación cuántica. Hay mucha gente que está... yo creo que ha resurgido un poco últimamente el debate de la computación cuántica, si puede afectar o no a la red de Bitcoin y qué daños podría hacer dentro de 5 años, 10 años, 15 años, lo que sea, en el futuro. Que creo que ya se ha hablado sobre este tema en otras ocasiones, en años anteriores, o Bitcoin ya tiene 17 años andando, pero yo creo que a veces resurgen determinados temas que pueden llegar a incomodar o generar una psicosis que muchas veces por desinformación se promueve en gran medida, ¿no? ¿Qué opinas respecto a los riesgos que podría tener la red de Bitcoin sobre un desarrollo efectivo de computación cuántica que podría, de alguna forma, romper los algoritmos para ingresar a las claves privadas o robar monedas y demás? Bueno, aquí lo primero es entender que lo que supone un problema es un algoritmo en concreto es decir, el hecho de que se desarrolle un ordenador cuántico es una manera de crear lógica distinta de los ordenadores clásicos. Y eso permite, en cierto sentido, crear nuevos algoritmos que no funcionarían si los ejecutamos en una máquina clásica, como el ordenador que estamos utilizando ahora, pero que sí funcionarían dentro de una máquina cuántica, como la que se está construyendo, la que se prevé que se va a construir, que funcionan en distintas maneras, la clásica con bits y la cuántica con qubits. Entonces, existen ciertos algoritmos que se podrían ejecutar dentro de un potencial computador cuántico que en principio podrían revertir una clave privada de una clave pública. Y esto significa que la criptografía de clave pública, la cual sujeta todo Internet, no solo Bitcoin, estaría comprometida. Y esto podría ser un problema porque en el momento en el que se revele dentro de Internet una clave pública para que un usuario pueda verificar que la información viene de una clave privada, es así como funciona la comunicación encriptada, es así como funciona Bitcoin, se podría revertir esa información, se podría llegar hasta la clave privada y se podrían, pues en el caso de mensajería, enviar mensajes en nombre de una clave pública, por lo tanto, haciéndote pasar por otra persona. Se podrían adquirir claves públicas y acceder a sistemas. Pues entiendo que los estados no se salvan de esto y también se protegen con este tipo de criptografía porque es lo más duro que existe hoy en día y se podrían acceder a muchos tipos de sistemas alrededor del mundo, incluso codificación nuclear o cualquier tipo de sistema. Se podrían adivinar o quitar contraseñas de bancos, se podría acceder a todas las redes sociales de todo el mundo, es decir, sería un drama para Internet y su seguridad. Y en cuanto a Bitcoin, se podrían llegar a las claves privadas de las claves públicas que estén publicadas o que estén visibles dentro de la blockchain. Y aquí el principal punto es que todas las claves públicas de Satoshi están publicadas en la blockchain, porque al principio de la red lo que ocurría es que para gastar una transacción o para recibirla no existían direcciones. Directamente esa dirección era la clave pública. Luego se actualizó ese sistema y actualmente las direcciones que existen hoy en día publicadas en la blockchain no son claves públicas, sino que son direcciones. Y esas direcciones no revelan la clave pública hasta que existe un gasto, hasta que alguien quiere gastar el Bitcoin que hay dentro de una dirección o parte de un ucho que hay dentro de una dirección de un UTXO, y en ese momento sí que se revelaría una clave pública. Y aquí hay varios puntos, es decir, nosotros podemos seguir actualizando hasta llegar a unas direcciones cuánticas que se protejan de este algoritmo, que eso es lo que va a llegar con todo Internet, es decir, aparecerá, yo creo, una criptografía postcuántica que en parte evite que se pueda revertir esta clave privada de la clave pública. También creo que los Bitcoin de Satoshi es posible que sean robados, porque también hay un debate ahí de qué hacer con esas wallets que están publicando las claves públicas, porque eso ya no se puede cambiar en cuanto a los Bitcoins de Satoshi. Pero en cierto sentido pienso que incluso si hoy en día ya existiera un ordenador cuántico, Bitcoin sobreviviría. Porque, es decir, actualmente las wallets funcionan de manera en la que tú distribuyes todos tus fondos a lo largo de muchas direcciones. Y siempre que haces un envío dentro de la red de Bitcoin, yo estoy gastando una clave pública y la estoy mostrando, pero luego no vuelvo a utilizar esa clave pública.
por temas de privacidad y demás. Entonces, esa clave pública que yo publico en la blockchain de Bitcoin lleva a una clave privada que ya no tiene fondos porque los ha gastado previamente. Entonces, actualmente ya te podrías proteger de una manera incómoda y de una manera que no está ciertamente preparada, pero sobrevivirías, de un robo cuántico porque gastarías de una clave pública que solo estaría expuesta durante el tiempo que esté en la mempool antes de estar confirmada. Una vez se mete dentro de un bloque, esa clave pública, si ya no tiene fondos dentro de su clave privada, ya no hay, es decir, un ordenador cuántico lo podría revertir, pero ya no hay fondo en esa clave privada y el resto de mi Bitcoin o el resto de Bitcoin de la red vive en direcciones que no exponen una clave pública y que por lo tanto no están en peligro. Y con respecto al Bitcoin de Satoshi, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de Mt. Gox en 2014 y es que al final en 2014, cuando la red era mucho más vulnerable, cuando la red era mucho más pequeña, cuando no había muchos menos nodos y la industria era mucho más pequeña que hoy en día, siendo hoy ya bastante pequeña o por lo menos no muy grande a escala mundial, hubo un robo de 800.000 bitcoins dentro de un exchange y Bitcoin sobrevivió. Es decir, Bitcoin siguió adelante porque la computación cuántica no introduce, o este problema no introduce un problema fundamental para el funcionamiento de Bitcoin, simplemente introduce un problema para ciertos usuarios, como sería el caso de Satoshi, que si no actualizan su sistema operativo, en este caso su wallet de Bitcoin o su nodo, estarían expuestos a un potencial robo. Pero como quien no actualiza Google o como quien no actualiza iOS, las cosas van avanzando y las cosas se van actualizando. Si hay un usuario que tiene una versión anterior, utiliza esas direcciones y un potencial ordenador cuántico roba sus claves, el fallo, el problema, es una práctica de un usuario que tiene una versión antigua de iOS con una vulnerabilidad de la cual le pueden robar los datos. Pues este usuario tiene una versión antigua de Bitcoin que tiene una vulnerabilidad cuántica que te puede robar tus claves. Pero a Bitcoin le da igual, Bitcoin sigue funcionando, es decir, no compromete el proof of work, no compromete las direcciones y el darle la vuelta a un hash, no compromete la descentralización, que son las bases de consenso y las bases que permiten que Bitcoin exista. Aparte de todo este debate técnico que es muy, muy extenso, también luego hay ciertos argumentos y ciertos debates de teoría de juegos, de teoría estatal, de geopolítica, de ver cómo utilizar o si realmente merecería la pena utilizar un ordenador cuántico, un arma tan poderosa para destruir Bitcoin, cuando ya sabemos por experiencia que atacar Bitcoin suele ser muy costoso y quizás con un ordenador cuántico, un Estado, no sé, porque yo no soy ni político ni perverso, pero a saber en un momento de incertidumbre qué podría hacer China con un ordenador cuántico súper desarrollado si eso le permite desencriptar la información de sus enemigos estadounidenses, por ejemplo. Pues ahí también hay un debate muy grande en cuanto a la teoría de juegos y toma de decisiones de si conviene revelar la posesión de un ordenador cuántico atacando Bitcoin cuando seguramente no lo destruyas, aunque sí pueda robar fondos, o si conviene más a utilizarlo para la guerra. Entonces es un tema súper amplio que creo que tiene mucho trasfondo, pero que no me preocupa porque creo que ya, incluso hoy en día, de manera no precisa, pero Bitcoin se podría proteger y los usuarios con ciertas buenas prácticas se podrían proteger y en el momento dado en el que supuestamente en 20, 15 años llegue este momento donde sí que es más estable el ordenador cuántico y puede trabajar con más eficiencia, podríamos llegar o desarrollar una actualización, como se actualizan siempre los sistemas en Internet, para protegernos de esa amenaza. Buenísima, buenísima la explicación. Y siempre